Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Les habla Juan Carlos Torres Lugo, médico emergenciólogo. Hoy estaremos hablando sobre las generalidades del shock. Cuando queremos definir el shock, no es más que la incapacidad que tiene ya sea el corazón, los vasos sanguíneos o el componente que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, que es el volumen intravascular, para poder llevar a los tejidos la suficiente cantidad de oxígeno y sustrato para mantener la función celular. Cuando el organismo es incapaz de mantener esa función, por ende el paciente se encuentra en shock. Va a representar la complicación final de patologías graves, lo que conlleva siempre a un manejo difícil. Es una entidad clínica donde la rapidez del diagnóstico y la terapéutica temprana es vital para un mejor pronóstico. Siempre, mientras más rápido hagamos el diagnóstico, mientras más rápido podamos diferenciar si el shock al que estamos enfrentándonos es hipovolémico, distributivo o cardiogénico, mucho más rápido podremos tomar medidas para poder evitar ese estado de hipoperfusión y por ende mejorar la sobrevida del paciente. En vista de ser una patología multifactorial y frecuente en la sala de emergencia y que conlleva una alta mortalidad, el médico que se encuentra en la emergencia debe saber cómo enfrentarse a la misma. Debe saber cuándo un paciente se encuentra en shock y qué debe hacer a continuación rápidamente con ese paciente, recordando que es un paciente que tiene comprometido el aparato circulatorio en cualquier nivel, puede ser la parte de la bomba, puede ser el contenido o el continente, y de allí que su mortalidad es alta y el manejo es bastante difícil. En cualquiera de los casos de choque, es indispensable mejorar la perfusión tisular, siendo vital tratar la causa que ocasione dicha hipoperfusión. Ejemplo, estamos en presencia de un paciente con una hipoquinesia de la musculatura ventricular en un infarto agudo del miocardio extenso. Mientras nosotros no reperfundamos ese tejido cardíaco, el paciente no va a poder mejorar su condición, estará en shock cardiogénico y fallecerá o quedará con una insuficiencia cardíaca porque no pudimos tratar la causa de base. Diagnosticar de forma rápida cuál es el tipo de shock al que nos estamos enfrentando nos ayudará a implementar las medidas terapéuticas del caso. Por supuesto, nunca es igual el manejo. La parte básica sí, ¿no? De lo que tú le vas a dar al paciente, eso lo vamos a hablar, pero no es igual el manejo de un paciente con shock cardiogénico que un paciente con shock distributivo o shock séptico, por ejemplo. Recordamos entonces que el gasto cardíaco tiene que ver con la frecuencia cardíaca y con el volumen latido. ¿Qué es lo que pasa? Que para que pueda haber un buen volumen latido necesitamos que el ventrículo, tanto derecho como izquierdo, pero en este caso estamos hablando más del izquierdo, que es el que lleva la circulación a nivel sistémico, tenga un buen llenado, es decir, tenga una buena precarga, para que la fibra muscular se elongue, se estira y venga posteriormente la contractura muscular, y la cual va a eyectar un volumen, el cual es el volumen latido. Cuando eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, estamos hablando entonces de del gasto cardíaco. Pero también recordemos que si la frecuencia cardíaca es muy baja, el gasto cardíaco disminuirá, pero también si la frecuencia cardíaca es muy alta, por ejemplo, por encima de 170 por minuto, eso impide que el corazón pueda llenarse lo suficiente, es decir, tener una buena precarga, y también el corazón caerá en falla porque no podrá eyectar un volumen latido suficiente por falta de llenado. Entonces, cuando ya tenemos que la bomba
y la precarga también tenemos que entender que necesita el organismo llevar ese oxígeno y esos nutrientes a través de la sangre a todos los tejidos. Y para eso es la fórmula del transporte de oxígeno, que no es más que el gasto cardíaco multiplicado por la suma tanto del oxígeno llevado por la hemoglobina como disuelto en sangre. Recordando que necesitamos un mínimo de hemoglobina para poder llevar suficiente cantidad de oxígeno a la sangre, a los tejidos en todo caso. Entonces empezamos con el tema, los diagnósticos de los estados de shock. Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente en choque es detectar rápidamente que ese paciente está en un estado de hipoperfusión. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, para eso tenemos muchos elementos que nos van a ayudar en la sala de emergencia de manera rápida y confiable a hacerlo. Entre ellos tenemos el índice de choque. El índice de choque y el índice de choque modificado, que es el que más estamos utilizando ahorita en la emergencia. ¿Por qué? Porque él relaciona la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial media y eso tiene que tener un valor entre 0,7 y 1,3. Si ese valor está por encima de 1,3, estamos hablando que tenemos un índice de choque porque el paciente está hipoperfundido. Es decir, tenemos un índice de choque positivo. Ejemplo, un paciente con 140 de frecuencia cardíaca y una tensión arterial media de 80, que se supone es normal, pero cuando dividimos ese 140 entre la tensión arterial media, que es 80, nos da un índice de choque de 1,75, que es muy por encima del valor normal, que es 1,3. Recordemos que para tener un diagnóstico de un paciente hipoperfundido o paciente en choque, como lo hicimos en la clase de la valoración del estado hemodinámico, tenemos que observar 3 ventanas rápidamente en el examen del paciente. La primera es la ventana neurológica. Todo paciente con alteración del estado mental asociado a inestabilidad hemodinámica se considera un signo de hipoperfusión tisular. Y cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente tiene la presión o muy alta o muy baja, cuando tiene la frecuencia cardíaca muy alta o muy baja, o cuando tiene la cifra de presión arterial media muy baja, ¿sí? En este caso, por debajo de 65 milímetros de mercurio. Recordemos que por debajo de 60 ya se pierde lo que es el sistema de autorregulación vascular y por eso debemos tratar, cuando estemos indicando la terapéutica del paciente, ejemplo, líquido o vasoactivo o en todo caso inotrópico, estamos tratando de llevar una presión arterial media siempre por encima de 60 o 65 milímetros de mercurio. Por supuesto, para evaluar la ventana neurológica tenemos rápidamente la escala del coma de Glasgow, ¿sí? Y también la valoración de las pupilas. Ojo, un paciente que yo tenga con inestabilidad hemodinámica pero está agitado, yo automáticamente infiero que ese paciente está en shock. ¿Por qué? Porque esa inestabilidad hemodinámica lo está llevando hacia un estado de hipoperfusión cerebral, el cual está alterando su estado de conciencia. La otra ventana muy importante es la ventana renal. Recordemos que todo paciente con inestabilidad hemodinámica, con hipoperfusión, lo primero que va a hacer es disminuir la circulación a nivel esplánico y renal. Es decir, que el flujo, que el gasto urinario va a bajar automáticamente. Entonces tendríamos a un paciente orinando muy poco o orinando nada, es decir, tendríamos un paciente oligúrico. Y recordemos que el valor normal del gasto urinario va entre 0,5 a 1,5 mililitros por kilo por hora. En este caso sería el paciente que tenga menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. La otra ventana que hablamos mucho en las clases anteriores es la ventana cutánea, ¿sí? Y en el cual tenemos que observar y evaluar el llenado capilar. Este llenado capilar no solamente nos va a servir para diagnosticar el estado de choque en un paciente, el estado de hipoperfusión, sino que también nos va a servir
para la indicación tanto de líquidos como vasoactivos en un paciente determinado. Recordemos que el valor normal del llenado capilar es menos de 2 segundos, ya de 2 a 4 sabemos que hay insuficiencia circulatoria, pero un llenado capilar mayor de 5 se asocia a un estado de choque grave y por ende a mayor mortalidad. El lactato es uno de los exámenes que debemos hacer rápidamente para evaluar si un paciente está en estado de hipoperfusión o no. Recordemos que todo paciente que está en un metabolismo anaeróbico producto de que no llega suficiente oxígeno a los tejidos, se va a ir por no va a seguir la línea del ciclo de Krebs, sino que se va a ir por el metabolismo anaeróbico, aumentando la cantidad de lactato en sangre. El valor normal es menos de 2 milimoles por litro. Ya valores por encima de 2 milimoles por litro se relacionan con hipoperfusión, pero ya mayores de 5 milimoles por litro se relacionan muy estrechamente con aumento de la mortalidad. Cuando nosotros hablamos de un aumento del lactato por encima de 2.5, ya estamos hablando ya en los nuevos estudios que tenemos un paciente que puede llegar a una mortalidad del 86%. Cuando nosotros tomamos el lactato y lo relacionamos con el exceso de base y tenemos un exceso de base, o sea, un déficit de base por encima de 6, la mortalidad puede llegar a un 80%, porque estaríamos en presencia de una acidosis metabólica con anión Ga elevado, con un lactato elevado, que sería la vía final la cual nos está llevando el estado de shock en el paciente. Entonces vamos a clasificar los estados de shock. Tenemos entonces, en cuanto a etiología, que es lo que vamos a ver, que es lo que más nos interesa, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo y disociativo, que solamente lo nombraremos, ¿sí? En cuanto a la evolución, podemos tener un choque compensado, descompensado e irreversible. Ya sería el punto de no retorno en un paciente que ya entró en falla multiorgánica y que es muy difícil que el paciente se recupere. Y en cuanto a la fisiopatología, podemos tener choques hiperdinámicos, por ejemplo, en el shock séptico en su primera etapa, o shock hipodinámico, por ejemplo, en el shock cardiogénico. Entonces, cuando hablamos fisiopatológicamente de los tipos de shock, recordemos que en el shock hipovolémico lo que hay es una disminución de la precarga. Es decir, está disminuido el volumen intravascular, por ende, o en sí, la precarga disminuye, pero como mecanismo compensatorio, la resistencia vascular sistémica aumenta. Pero el gasto cardíaco siempre va a estar disminuido, porque recordemos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia y del volumen latido. Pero para ese volumen latido necesitamos tener la suficiente cantidad de líquido en el ventrículo a la hora de contraerse, cosa que no lo vamos a tener en el shock hipovolémico. Ejemplo, tenemos hemorragias, por ejemplo, una formación del tercer espacio, aneurisma de la aorta abdominal roto, un ectópico roto, un sangrado digestivo, o un paciente politraumatizado, un traumatismo por arma de fuego. Todo eso nos puede traer a un shock hipovolémico. En cuanto al shock cardiogénico, la precarga está aumentada, la resistencia vascular sistémica también va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque es el mecanismo compensatorio, como ya lo dije, pero aquí el músculo cardíaco o el corazón no puede ejercer su función, sea porque tiene una valvulopatía, sea porque tiene una arritmia, tanto en alta como en baja, puede ser un bloqueo auriculoventricular completo, como puede ser también una fibrilación auricular por encima de 160, 170 por minuto, ¿sí? O el músculo cardíaco está hipokinético, es decir, no se está contrayendo lo suficiente. ¿En qué casos tenemos entonces? En el infarto agudo del miocardio, recordemos que la mortalidad es muy alta, arritmias inestables, valvulopatía y miocardiopatía. En cuanto al shock obstructivo, él se junta también junto con el shock cardiogénico
pero la causa es diferente, afecta el corazón no puede enviar suficiente volumen latido, pero es porque hay algo que está comprimiendo ese músculo cardíaco, no es por una lesión propia del corazón, sino que es alrededor del corazón. Allí tenemos una disminución de la precarga, un aumento de la resistencia y un gasto cardíaco también bajo, que es lo que lo diferencia al cardiogénico, que la precarga está disminuida. Tenemos entonces el tromboembolismo pulmonar como ejemplo, el taponamiento cardíaco y el neumotora a tensión. En cuanto al shock distributivo, es el que tiene una resistencia vascular sistémica disminuida, ya que existe en estos pacientes vasodilatación, una disminución de la precarga producto de que el contenido puede estar en condiciones normales, o sea, la cantidad de líquido intravascular es normal, ¿sí? Pero en este caso el paciente tiene una vasodilatación que impide ese retorno venoso y disminución de la precarga. Por supuesto, el gasto cardíaco en principio puede estar elevado, como puede estar en etapas posteriores disminuido. Ahí tenemos sepsis, quemadura, pancreatitis, anafilaxia. Son pacientes que hacen vasodilatación. El más frecuente de ellos es el shock séptico. Entonces aquí un pequeño resumen, lo que es todos los choques aumentan la resistencia vascular sistémica menos el distributivo. Y de hecho, el único que puede presentarse con un gasto cardíaco elevado es el distributivo también, en las primeras de cambio. Posteriormente se hace con un gasto cardíaco bajo, por supuesto. Todos van a disminuir la presión arterial sistémica, todos van a llevar una perfusión inadecuada y por ende un estado de shock y van a llevar al síndrome de falla multiorgánica. ¿Qué pasa con el síndrome de falla multiorgánica? Bueno, vamos a tener disminución del aclaramiento de los tóxicos, un aumento de la acidosis y un aumento de los mediadores. Esa acidosis metabólica con anión gas elevado que se presenta en estos pacientes nos sirven para diferenciar rápidamente un estado sola y netamente de hipoperfusión a un estado de choque. Ahora hablaremos, fíjense como aquí tenemos una lámina que nos indica que un gasto cardíaco normal nos da una precarga adecuada, una contractilidad del músculo cardíaco adecuada y un volumen latido adecuado, que es más que suficiente para llevar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Fíjense que aquí repetimos un poco, ¿verdad? Las causas etiológicas del shock. Cuando estamos hablando de bomba, estamos hablando del corazón. Cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando que estamos en presencia de un shock cardiogénico. Cuando estamos hablando de contenido, es el flujo sanguíneo o el volumen sanguíneo. Y cuando estamos hablando del continente, estamos hablando del vaso sanguíneo en sí, el cual, ya lo dijimos, va a estar siempre con una resistencia aumentada, excepto en el shock distributivo. Fíjense que aquí tenemos el choque hipovolémico, donde la precarga está disminuida, la contractilidad cardíaca es normal, pero el volumen latido está bajo, producto de ese poco retorno venoso a las cavidades derecha e izquierda del corazón. En el choque hipovolémico, fíjense que lo que está alterado, ¿sí?, es básicamente la cantidad de líquido, es decir, el contenido que hay en el vaso sanguíneo. Eso va a producir hipoperfusión tisular, aumento de las respuestas inflamatorias locales y sistémicas. A la larga se transforma también en un choque distributivo, ya cuando estamos hablando de falla multiorgánica. Hay, por supuesto, también alteraciones en la microcirculación. Esto va a ser común a todos los choques ya en estado final. ¿Ves? Porque la respuesta inflamatoria y contrarreguladoras del organismo se van a activar. Entonces, las características del shock hipovolémico se caracteriza porque puede presentarse con signos de deshidratación o hipovolemia, cursa con aumento de la frecuencia cardíaca, pero también de la contractilidad cardíaca. Es característico un aumento de la resistencia vascular sistémica, como ya lo hemos dicho. La recuperación depende del grado de, primero, la hipovolemia. La condición previa del paciente no es igual que yo tenga un paciente con sangrado digestivo superior
por varices esofágicas que tenga una hemoglobina de 14 a que tenga una hemoglobina de base de 8. Por supuesto, esa condición previa del paciente va a poner mayor en riesgo o en peligro de muerte a ese paciente con cifras de hemoglobina muy bajas. La rapidez del diagnóstico y el tratamiento. El pronóstico es bueno con una mortalidad baja en los casos no complicados y fisiopatológicamente ocurre una disminución de la precarga. Entonces, las causas más frecuentes de hipovolemia, ya lo hemos hablado, las pérdidas de sangre, las hemorragias, la pérdida del volumen plasmático, las quemaduras, cuando se produce un tercer espacio, ejemplo, en pancreatitis, peritonitis, también pérdida de agua y electrolitos, la diaforesis, por ejemplo, los vómitos, la diarrea y el uso excesivo de diuréticos. Recordemos que los pacientes ancianos son más propensos a sufrir o a cursar con este tipo de hipovolemia. En el shock cardiogénico fácilmente vemos que la precarga está muy aumentada, pero es porque el corazón no puede manejar altos volúmenes sanguíneos. Por tanto, la contractilidad miocárdica, al estar afectada, el volumen latido va a estar también disminuido. Entonces se presenta con una hipoperfusión tisular, activa también la respuesta inflamatoria y hay alteración de la permeabilidad capilar. Pero ya eso ya es como la vía final común. Pero lo más importante es que aquí lo que está afectado es el corazón como bomba. ¿Cuáles son las características del shock cardiogénico? Hay una disminución del gasto cardíaco con un aumento de la precarga, que se acompaña de un aumento de la resistencia vascular sistémica. La mortalidad es muy elevada cuando se asocia infarto agudo al miocardio, sin posibilidad de reperfusión. Recordemos que podemos atender la hipoperfusión en ese momento, pero si no tratamos la causa, no estamos haciendo nada. Clínicamente se acompaña con taquicardia, ritmo de galope y distensión yugular. Este grupo de pacientes, ¿verdad? Tratar de infundir líquidos endovenosos conlleva muchas veces, no todas, conlleva muchas veces a empeorar la situación clínica, ocasionando mayor hipoxemia por edema agudo de pulmón. El uso de inotrópico es la piedra angular para mejorar el estado hemodinámico en este tipo de pacientes, o en este grupo de pacientes. Las causas de shock cardiogénico, bueno, tenemos pérdida de la función contráctil del miocardio, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca grave de cualquier etiología, lesión miocárdica post cirugía cardíaca, factores cardíacos mecánicos, insuficiencia aórtica, rotura del tabique interventricular que también se relaciona con infarto agudo del miocardio y arritmias, taquiarritmias o bradicardias graves como el caso de bloqueo aurículo-ventricular completo. Entonces, el shock distributivo, como ya lo habíamos dicho, tiene una precarga un poco disminuida, tiene una contractilidad cardíaca normal y tiene una cantidad de líquido que puede en un momento determinado ser mayor de lo normal. Es decir, el gasto cardíaco está aumentado, el volumen latido puede estar aumentado, siempre en las primeras de cambio, pero con una característica importante como la vamos a ver. Entonces, en el shock distributivo, el problema es el continente, el problema es la vasodilatación que se presenta en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las características entonces del shock distributivo y de su principal representante, que es el shock séptico? Es que se caracteriza por disminución de la resistencia vascular sistémica, posteriormente cae el gasto cardíaco y la tensión arterial. Ocurre aquí algo muy importante, que es obstrucción capilar por microtrombo. Eso va a afectar mucho más o va a alterar mucho más la perfusión a los tejidos. ¿Sí? En etapas avanzadas se produce una coagulación intravascular con consumo de factores de coagulación. Fisiopatológicamente ocurre la producción excesiva de mediadores proinflamatorios, por ejemplo el óxido nítrico, y se presenta con hipotensión y extremidades calientes al principio para posteriormente tornarse fría y pálida. Cursa de forma más frecuente que los otros choques con falla multiorgánica. En la sepsis grave, las concentraciones de proteína C
reactiva y procalcitonina se elevan en sangre, pudiendo facilitar el diagnóstico, recordando que el mismo siempre va a ser clínico. Hay que actuar de forma rápida, saber que el paciente está en choque y actuar de una vez en tanto las condiciones de ese paciente. Fíjense que el shock obstructivo no es más que un shock, es un choque cardiogénico, ¿verdad? Donde el corazón no puede ejercer su función, pero ya es por una causa extraña, ya es por una causa externa, no es propia del músculo cardíaco, donde el gasto cardíaco, el volumen latido está disminuido, pero la precarga está bastante aumentada porque no puede llegar al corazón. En el shock obstructivo se caracteriza por una restricción de la contractilidad miocárdica generando por ende disminución del volumen latido. Disminuye la precarga y la poscarga, provoca una reducción de la tensión diferencial y se aprecia igual que en la falla cardíaca con distensión yugular. A diferencia de otros tipos de shock, la administración de fluido o el uso de vasoactivo e inotrópico no mejora en gran medida la condición clínica, por lo que es imperativo tratar la causa subyacente. ¿Y cuál sería esa causa subyacente? Si es una embolia pulmonar, colocar trombolítico; si es un taponamiento cardíaco, hacer una pericardiocentesis; si es ya un aneurisma disecante de la aorta, ya sería ya de resolución quirúrgica, un aneurisma que esté afectando pues la contractilidad miocárdica, difusión de prótesis cardíaca, obstrucción de las cavas, neumotora y mixoma. Una de las causas más frecuentes, por supuesto, es el neumotórax en la emergencia. Fíjense que podemos tener como causa el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax. Hay que corregir estas causas, o el derrame pericárdico. Esas son las tres mucho más frecuentes. ¿Sí? El shock disociativo nada más lo traje para que lo conociéramos. Se caracteriza por la incapacidad de proporcionar oxígeno a los tejidos, pero aquí el contenido es normal, el continente es normal, la bomba está funcionando de forma normal, pero la hemoglobina no se despega del oxígeno. Es decir, la hemoglobina está llena de oxígeno, está completamente asociada al oxígeno, pero no pasa lo que pasa normalmente, que es que ese oxígeno debe ser liberado en los tejidos periféricos, en todos los tejidos, a nivel de toda la economía, pero no lo hace. Se acompaña clínicamente con taquicardia y taquipnea. En este tipo de shock la perfusión es normal, lo que ocurre es una alteración con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El resultado final es una isquemia ística que ocasiona, al igual que los otros tipos de shock, acidosis metabólica, por supuesto. Si no, no estaríamos en presencia de choque. Se presenta con taquicardia, taquipnea y alteración del estado mental como los demás. ¿Sí? En su estadio final cursa con colapso cardiovascular. Entonces, ahora que tenemos la causa de choque, no va a ser tan fácil de diagnosticar. Por eso es que debemos familiarizarnos mucho con la clínica que presenta cada uno de estos diferentes tipos de choque, ¿sí? Y por lo tanto, retardar el enfoque terapéutico del paciente, retardarlo sería poner en riesgo la vida del paciente, porque recordemos que el estado de shock es rápidamente progresivo, pero es rápidamente progresivo hacia la falla multiorgánica, hacia un mayor estado de choque, hacia una mayor acidosis que va a complicar el estado del paciente. La exploración clínica entonces puede ser no tan útil, ya que se encuentra alterada debido a los cambios fisiológicos complejos propios de la entidad. Es decir, que a veces cuando ya el paciente está en malas condiciones, se me dificulta mucho decir, mira, este paciente tiene solo un shock cardiogénico, o tiene solo un shock distributivo, o tiene un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es mantenernos a la cabecera del paciente para evaluar cualquier cambio hemodinámico al momento que se presente. Es imperativo que nosotros entendamos que un paciente inestable hemodinámicamente necesita que el médico esté allí para estar evaluando, ¿verdad?, minuto a minuto, de ser posible, los cambios hemodinámicos dependiendo de la terapéutica que está colocando. ¿Por qué? Porque esperamos una acción, después de una acción esperamos una reacción,
y eso es rápido en el paciente. O lo mejoramos o desmejoramos, pero eso se hace prácticamente enseguida en el paciente en choque. Lo otro que tenemos que saber, lo segundo, es si el paciente es respondedor a volumen, ¿verdad?, a través del llenado capilar. Eso lo vamos a explicar ahorita. Y 3, utilizar, de ser posible, si en la emergencia los tiene, un buen equipo de eco y la preparación del personal que allí se encuentra, utilizar los protocolos ecosonográficos para evaluar el estado de shock. Entonces, ¿cómo hacemos con la evaluación de la respuesta a volumen por llenado capilar? Lo hacemos de dos formas. Una, colocando, ¿sí?, una infusión de unos 500 ml de líquido al paciente, ¿sí? Y si ese llenado capilar, por ejemplo, que era de 8 segundos, ese llenado capilar se hace a 5 segundos, por ejemplo, bajó más del 25%, ya sabemos que ese paciente es respondedor al líquido. Pero aquí tenemos un problema, que si el paciente está en shock cardiogénico y nosotros le colocamos 500 ml de líquido, va a ser difícil sacar ese líquido rápidamente si el paciente presenta la complicación que no queremos, que es que el corazón no pueda manejar, el corazón izquierdo no pueda manejar ese volumen de líquido y el paciente caiga en edema agudo de pulmón. Por eso es que podemos utilizar entonces el mismo líquido del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo un levantamiento pasivo de pierna a unos 45 grados del eje del paciente, y si ese llenado capilar, ¿verdad?, disminuye en segundos también un mínimo de un 25%, estamos sabiendo que ese paciente es respondedor al líquido, porque está dicho, se sabe que por lo menos entre unos 250 a 400 ml de sangre ocurre cuando se hace la elevación pasiva de pierna. Y eso es importante porque en el paciente, cuando tú haces la elevación pasiva de pierna, no tienes el problema de infundir líquido. Lo que hace es que vuelves otra vez a colocarlo en su posición previa, a bajarle las piernas, y eso te ayudaría a que si el paciente no puede manejar ese volumen, tú se lo quitarías de inmediato, cosa que no vas a poder hacer tan rápido cuando tú infundes líquido por vía endovenosa, sí, para hacerlo. Hay otras formas de hacerlo. También se dice que se puede hacer una mini infusión de líquidos para hacer la prueba. Pero bueno, ya eso es cuestión de lo más práctico. Y lo más práctico que podemos hacer es utilizar el llenado capilar, que no necesitamos ningún instrumental diferente. Y lo otro es elevarle las piernas al paciente a un ángulo de 45 grados. Por supuesto, para hacer todas esas pruebas tenemos que estar allí con el paciente para evaluar minuto a minuto cada uno de los cambios que se presenten. Otra de las formas es utilizando los protocolos de ultrasonido en el estado de shock. Uno es el protocolo Roche, ¿sí?, que no es más que el uso del ultrasonido, ¿verdad?, la ultrasonografía rápida en los estados de shock, y el protocolo FAST, que es la administración de líquido limitada por ecografía pulmonar. Estos, tanto el protocolo Roche como el protocolo FAST vienen tanto de lo que es el EcoFast y del protocolo Blue. Fíjense que cuando hablamos de estos protocolos, ¿sí?, nosotros estamos hablando de la bomba, ¿verdad?, el continente, que son los vasos sanguíneos, y el contenido, que es el volumen sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos evaluando primeramente con el eco? Si hay derrame pericárdico, es decir, la bomba, estamos viendo la bomba, ¿sí?, de PUM, si hay derrame pericárdico, si hay una contractilidad global del ventrículo izquierdo o hay hipocinesia en parte, hay una relación entre el tamaño, ¿sí?, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿sí?, si las cámaras están iguales, si hay dilatación de cavidades. Eso nos va a ayudar muchísimo a saber si estamos en presencia de un choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. Ejemplo, cuando tenemos una contractilidad global del ventrículo izquierdo aumentada, ya sabemos que estamos o en presencia de un choque hipovolémico o en presencia de un choque destructivo. Cuando está disminuida, ya sabemos que es en el shock cardiogénico. ¿Sí?
Cuando tenemos también, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de un derrame pericárdico, ya estaremos si está presente, ya estaríamos en presencia de un shock obstructivo, ¿sí? Recordemos que en el shock distributivo podemos tener la contractilidad miocárdica muy aumentada y el ascesis tardía muy disminuida. ¿Sí? También la relación de los ventrículos, ¿sí? Nos da también un diagnóstico. En cuanto al continente, que es los vasos sanguíneos, tendríamos tamaño y colapsabilidad del ventrículo de la vena cava inferior, ¿sí? Cuando esta está depletada, estamos en presencia de un shock hipovolémico. Cuando está distendida, es de shock cardiogénico, porque estamos hablando de que hay una mayor precarga. ¿Sí? Si se mantiene distendida también, puede estar en presencia de un shock obstructivo. Y cuando tenemos normal o depletada, puede ser un signo precoz de shock distributivo. ¿Sí? También podemos hacer un ecofaz para saber si hay líquido libre. Podemos ver también las líneas B y si hay líquido libre en pulmón, ausencia de deslizamiento de la pleura en el caso de neumotórax, ¿sí? Y si hay líquido libre peritoneal o pulmonar. Entonces también tenemos el contenido, que es la sangre, pues evaluación de la aorta y las venas, si hay aneurisma de la aorta abdominal. Si están normales, ya podemos decir que bueno, estamos más dados hacia el diagnóstico de un shock cardiogénico. También podemos hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda, y en el shock distributivo, por supuesto, los vasos sanguíneos lo que están es dilatados, pero no hay anormalidad propia de ellos. Entonces, por un lado es bastante difícil, ¿no? Tener todo lo que es el aparato, el eco, el personal entrenado a la hora de hacer el diagnóstico en la emergencia, pero es lo ideal. Es lo ideal porque ya lo que es los equipos para manejar o para evaluar el gasto cardíaco mínimamente invasivo son costosos y se necesita personal también entrenado para manejarlos. Se utilizan más que todo en terapia intensiva y no en la sala de choque de la emergencia, pero un ecosonograma sí nos puede servir muchísimo, muchísimo. Es un examen que se puede hacer rápido y es extremadamente confiable para hacer la diferenciación del tipo de shock con el cual nos estamos enfrentando. Entonces, lo general aquí es recordar los pilares básicos para el tratamiento del choque, ¿sí? Que es optimizar la precarga, aumentar la contractilidad miocárdica si esta está disminuida, disminuir la postcarga, por supuesto. Si tenemos ejemplo, un paciente con infarto agudo del miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva con una presión arterial muy alta, hay que disminuir la postcarga. Mejorar la oxigenación sistémica, es decir, debemos siempre en estos casos de los pacientes en estado de shock dar oxígeno suplementario. ¿Sí? Ojo, hay pacientes, recordemos que un paciente en franco shock, más de 25-30% de su gasto cardíaco se va hacia lo que es los músculos ventilatorios. Cuando nosotros le damos ventilación mecánica a ese paciente, estamos mejorando, estamos disminuyendo esa cantidad de gasto cardíaco que necesita el paciente para ventilar espontáneamente, lo estaríamos ayudando a nivel con la ventilación mecánica. Ojo, recordemos que cuando nosotros ventilamos a un paciente con shock hipovolémico, eso lo vamos a ver cuando veamos cada tema en específico, pero mucho cuidado. Recordemos que cuando un paciente tiene el volumen intravascular disminuido por un shock hipovolémico y lo intubamos y lo conectamos a ventilación positiva, nosotros a ventilación mecánica lo estamos sometiendo a una presión positiva intrapulmonar que va a disminuir el retorno venoso a ese paciente. Entonces recordemos que cada uno de los choques se maneja de manera distinta, pero las cosas básicas las tenemos allí. Y la nota importante de no tratar la causa subyacente que genera el choque, el final será la falla multiorgánica y posteriormente la muerte del paciente. Bueno, ya en las próximas clases de la evaluación, de lo que corresponde al tratamiento de los estados hemodinámicos del paciente, de las alteraciones del mismo, ya veremos ya cada uno de los choques por separado, tanto cardiogénico,
lo vamos a dividir en dos clases, cardiogénico propiamente y el shock, tanto el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico. Bueno, hasta aquí llegó la clase. Recuerden seguirnos, ¿verdad?, en el grupo de estudios sobre emergencias médicas, en el canal de YouTube, y apoyarnos, ¿sí?, con cada uno de los temas, repasar los temas que ya hayan visto y ver, ¿verdad?, y estudiar los temas que no han podido asistir a las clases en vivo. ¿Sí? Recuerden mi WhatsApp para incluirlos en el grupo de estudio, ¿sí? Más 593-99-340-2175. En el Instagram estamos colocando allí información siempre de todas las clases. Recuerde que las clases son los martes y jueves a las 9 de la noche por Zoom. Y el grupo de Telegram, allí les dejo ya el enlace para que se unan al grupo de Telegram, donde está toda la información del grupo, de todas las clases, de toda la semana. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, será hasta la próxima oportunidad y recuerden apoyarnos con el canal de YouTube.